Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Queremos compartir un poco la palabra de Dios. Estamos convencidos que cada día tú y yo estamos experimentando la misericordia de Dios. ¿Por qué estamos con vida hoy, mis amados? La misericordia de Dios, dice la palabra, que no hemos sido destruidos por su misericordia. ¿Por qué estamos tú y yo respirando, paseando con la familia, disfrutando de esta tarde? Por la misericordia de Dios. No es porque seamos buenos, no es porque seamos personas santas. Mis amados, la paga del pecado es muerte. Ahora, probablemente tú creas que el pecado no es tan grave. Y probablemente creas que el pecado es algo que puedes cometer y nadie te dirá nada. Puede ser un hombre engañador, engañar a tu esposa, una mujer que hace lo mismo, alguien que roba dinero en su trabajo, alguien que codicia, alguien que engaña, alguien que maldice. Y tú crees que estás bien con Dios. Mis amados, la Biblia dice que en el momento que Adán y Eva pecaron, todas las personas pecamos con ellos y morimos. Probablemente no te has dado cuenta que estás muerto. Esa es la condición de las personas en este mundo, sin Cristo, sin Dios, muertas. Puedes tener dinero, puedes tener trabajo, puedes tener salud, pero si no tienes a Cristo, estás muerto. Ahora, aún la palabra, mis amados, le llama a la gente que se vuelva a Dios. Dios mismo está interesado en salvar tu alma. Dios está esperando a que todas las personas se vuelvan a Él, a que clamen a Él. En el momento que tú mueras, vas a enfrentarte a Dios. En el momento que tú cierres los ojos y mueras, vas a presentarte delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Que el pecado produce muerte. Ahora, ¿qué debemos hacer cada día? Cada día estamos más cerca a morir. Probablemente tú estás creyendo que tienes toda la juventud, tienes dinero, tienes todo lo suficiente, pero algún día vas a enfrentarte a Dios. De hecho, dice la Biblia que habrá un lugar en el cual nos presentaremos delante de Dios. Y la Biblia llama mi atención porque el libro de Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21. O Apocalipsis 19, escuchen esto. Dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Esta es la segunda venida de Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego. Y llama mi atención porque dice que su vestido estaba teñido en sangre. Ahora, llama también algo mi atención en esta parte, porque dice lo siguiente. Dice Apocalipsis 20, vio un gran trono blanco, escuchen esto, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora escuchen, y vi a los muertos, grandes y pequeños, aún los pequeños van a presentarse delante de Dios. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Probablemente tú creas que lo que tú hagas en la tierra te servirá para cuando mueras, pero algún día te vas a presentar delante de Dios. Algún día, dice aquí, los muertos grandes y pequeños estaban de pie ante Dios. Probablemente sea un día que tú no esperas, pero va a suceder. En el momento que tu vida se acabe en esta tierra, te vas a presentar delante de Dios. Y no sé si habías pensado eso. ¿Qué sucedería si hoy muriera y hoy me presentara delante de Dios? Mis amados, la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿cuál es el problema? Que somos pecadores y nos damos cuenta que día tras día
estamos más cerca de morir. Tú el día de hoy estás más cerca de morir. ¿Cuál es el problema de esto? Que vas a ser juzgado delante de Dios por todo lo que hayas hecho. Todo lo que tú hayas hecho va a ser presentado delante de Dios y nadie tendrá escapatoria. ¿Cuál es el problema? Dice aquí en Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creyeron en Cristo. Incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Y escuchen esto, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿cuál es el problema de todos los que estamos en esta plaza, grandes y pequeños? Que creo que no hay nadie aquí que no sea un mentiroso, que no hay nadie que no haya mentido. Todos somos pecadores. Es por eso, mis amados, que la palabra de Dios dice que cada día estás respirando la misericordia de Dios, que cada día Dios está dándote la oportunidad de que te vuelvas a Él. Porque si mueres sin arrepentirte y sin creer en Cristo, vas a abrir tus ojos en un lago que arde con fuego y azufre. ¿Se imaginan eso? No será un fuego temporal de 1 minuto, de 9 días en el purgatorio. No, mis amados, un fuego que no se apaga. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que tú no sabes cuándo vas a morir. Ahora, mi llamado en esta tarde es a que te vuelvas a Dios. Mis amados, tú no puedes hacer buenas obras para salvarte. Tú has intentado cubrir tus malas acciones haciendo buenas acciones. Probablemente tú crees que dar dinero a los pobres, que venir a misa un día a la semana, que hacer algún sacrificio te salvará. La Biblia dice, mis amados, que tus obras son como un trapo sucio. A Dios no le interesan tus obras. No hay nada que tú y yo podamos hacer para presentarnos delante de un Dios santo. Mis amados, no hay nada que tú y yo podamos hacer porque Dios es un Dios santo, santo, santo. La Biblia dice, mis amados, que toda rodilla se va a doblar delante de Él, que toda lengua va a confesar que Él es Dios. Probablemente tú estás adorando algo que no es Cristo. Probablemente tú le has dado la espalda a Dios. Y dice, mis amados, la palabra, que todo aquel que ignora a Dios, que le da la espalda a Dios, Dios lo entrega. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Cosas terribles vienen. Si tú le das la espalda a Dios, si tú no reconoces tu pecado, si tú no te arrepientes, Dios te va a entregar a cosas terribles. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que tú y yo, el día de hoy, estamos aquí con los ojos abiertos, con oídos. Espero que el que tenga oídos para oír, oiga, y aún el pecador más terrible pueda volverse a Dios, porque dice la Biblia, mis amados, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Ahora, ¿a qué vino Cristo? La palabra es muy clara y la palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿por qué vino Cristo? A salvar hombres y mujeres que se han vuelto en contra de Dios, a salvar a las ovejas perdidas. Dice la palabra que Él es el buen pastor. Él vino a dar su vida por sus ovejas. Y dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz. Probablemente eres una oveja que se ha perdido. Eres una oveja que está en la mentira, el engaño, el adulterio, el robo, cosas terribles. Bueno, Dios te está dando la oportunidad de que el día de hoy te arrepientas, de que el día de hoy clames a Él en el lugar donde estás. No necesitas ir delante de un sacerdote. Ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo, a Cristo. Mis amados, Cristo sí murió en la cruz, pero Él no está en una cruz. Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Así que, ¿a quién debes pedirle perdón de acuerdo a la Biblia? A Dios. ¿Y a través de quién me acerco a Dios? Si Dios es un Dios santo, Él es un Dios tan limpio de ojos que odia el pecado, a través de Cristo. Dice la Biblia que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único mediador. Puedes buscar otros mediadores. Nada ni nadie te va a salvar.
nada ni nadie te va a salvar. Jesús es el único, mis amados, que está sentado a la diestra del Padre y tú lo sabes. El problema es que tú has buscado darle cuentas a Dios a través de algo más, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que nos acerquemos a Dios para que Él nos salve y nos perdone. Mis amados, Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos, hombres y mujeres, a Dios? A través del Cordero de Dios que quita el pecado. Únicamente, no hay manera de que tú y yo nos acerquemos a Dios de otra forma. Puedes hacer tantas cosas, buscar otros medios, pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Él es el camino y hay cosas que sabes de la palabra. Él es la verdad y Él es la vida. Y dice la palabra, mis amados, que nadie va a ir al cielo, nadie, si no es a través de Cristo. Cristo, mis amados, dice la palabra que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque sabía que tú y yo íbamos a pecar terriblemente, que tú y yo íbamos a dar la espalda a Dios, pero por eso Cristo vino. Cristo vino a buscar y a salvar lo peor. Él no viene a buscar gente religiosa, gente buena, no. Él viene a buscar lo más miserable. Y lo más miserable somos nosotros. Probablemente tú digas, bueno, yo soy muy joven para ponerme a cuentas con Dios. Voy a beber, voy a comer, voy a disfrutar. La vida es una. ¿Cuál es el problema? Que vas a morir. Te vas a enfrentar a Dios. Y si no te pones a cuentas con Él hoy, vas a estar en problemas. Mis amados, la palabra es clara. Y la palabra dice que Dios está siendo paciente con nosotros. Él está esperando a que nos volvamos a Él, que nos humillemos delante de Él, que ahí en el lugar donde estás tú le confieses a Dios tus pecados, que recuerdes que ahora Cristo está sentado, que Él está esperando a que tú te arrepientas y que creas en Él. Y mis amados, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Probablemente la autoridad te lleve a la cárcel por robar, por matar a alguien, pero mis amados, delante de Dios no va a haber manera que te libres de ese juicio. Y aún el día de hoy, mis amados, estamos con la oportunidad de volvernos a Él. Es por eso que dice este pasaje que te leí al principio, en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque, escuchen esto, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Y están separados de Dios, de la gloria de Dios. Luego dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Ahora, ¿cómo podemos ser reconciliados con Dios? La Biblia dice claramente, por gracia. No es por obras nuestras, es por las obras de Cristo. Y la Biblia dice que somos declarados justos porque aunque somos pecadores, al momento que alguien se arrepiente y cree en Cristo, es declarado justo gratuitamente. ¿Cómo puede un pecador entonces ser salvo? Gratuitamente. Cristo ya hizo todo para salvarnos. Tú no necesitas hacer nada más que humillarte delante de Dios, clamar a Dios que te salve, que te perdone y creer en Cristo. Únicamente eso es lo que Dios te llama. Dios no te llama a que des tu dinero, a que hagas un sacrificio. No, porque Cristo ya hizo el sacrificio que nosotros no podíamos hacer. Él ya hizo todo. Vino a la tierra, vivió, murió, fue sepultado y resucitó. La obra fue consumada. Ya fue terminada la obra. Ya tú y yo no podemos hacer nada más para agregar al sacrificio de Cristo. Probablemente tú digas, bueno, pero es que mis padres, mis abuelos me decían que debo guardar los mandamientos. Mis amados, nadie de los que estamos aquí podemos guardar los mandamientos. Nadie. El único que los guardó perfectamente es Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Cristo, cuando muere en la cruz y la ira de Dios cae sobre Él, Él dice
consumado es, acabé la obra. ¿Cuál obra? La de salvarnos. Dice aquí lo siguiente, escuchen esto. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe. ¿Cómo me declara entonces Dios justo? Por la fe. No por tu dinero, no por tus limosnas, no por tus sacrificios, por la fe en Cristo. Pero si tú tienes fe en algo que no sea Cristo, en alguien más o en algo más, arrepiéntete. Pídele a Dios perdón porque probablemente Satanás ha cegado tu entendimiento y has creído cosas que no son verdad. La Biblia es clara y la Biblia dice que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. ¿La fe en qué o en quién? En Cristo. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, claro, que vino y como hombre vivió, murió, resucitó. Jesús, el Cordero que quita el pecado. Jesús vino para dar salvación, para dar vida eterna, para que tú y yo ahora podamos ser reconciliados con Dios. Y es por eso, mis amados, que dice Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores hoy, Cristo murió por nosotros. Y luego dice lo siguiente, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, la Biblia dice, mis amados, Dios te bendiga, que somos enemigos de Dios si no hemos creído en Cristo. Tú estás en problemas con Dios, probablemente tú creas que eres un hijo de Dios, fuiste bautizado, fuiste confirmado y eso te hace hijo de Dios. No, te hace hijo de Dios que tú te arrepientas y que clames a Dios y que creas en Cristo. Únicamente eso te hace hijo de Dios. La Biblia dice que el ser humano está en enemistad con Dios. El ser humano no puede acercarse a Dios. Aún, mis amados, el Padre nuestro que decimos, si tú no has creído en Cristo, tú no eres un hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer si te has dado cuenta que eres un pecador y que no eres un hijo de Dios, que eres un mentiroso? Ponerte a cuentas con Dios, creer en Cristo, para que ahora puedas acercarte a Dios con confianza y sin temor. Y es por eso que dice aquí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mis amados, probablemente no te has dado cuenta de la gravedad de tu pecado, del problema en el que te encuentras con Dios. ¿Por qué? Porque puedes creer que tienes todo, pero si estás en enemistad con Dios, reconcíliate. Ahí donde estás, ponte a cuentas. Pídele perdón, confiésale a Dios tu pecado, recordando que ahora Cristo está sentado. Mis amados, dice la Biblia que cuando Jesús se ponga de pie, Él va a venir a juzgar vivos y muertos. Ya no habrá oportunidad de que tú te arrepientas. Tu dinero no servirá de nada. Tu trabajo, buenas obras de nada servirán. Dios las va a pasar por fuego. Y si tú no has creído en Cristo, serás lanzado al infierno. ¿Qué tienes que hacer para ir a la presencia de Dios y empezar a disfrutar de eso desde ahora? Creer en Cristo únicamente. Únicamente. Reconocer que tus pecados fueron cobrados a Cristo, que Cristo fue molido por nuestros pecados, que el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él y que ahora por la muerte de Cristo tú y yo podemos tener vida eterna. La salvación no cuesta, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. La salvación es algo que Dios está otorgando a las personas que se han rebelado contra Él. Necesitamos reconocer que somos pecadores para poder pedir a Dios perdón. Mis amados, no pongan esto de lado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Confiesen a Dios su pecado y crean en Cristo. Que Dios los bendiga.